Bienvenidos al Nacional Libertario. Gracias por la paciencia. Aquí desde la cuarentena austriaca, reflexionando sobre lo que está pasando no solamente acá, sino que también en Chile, por supuesto. Y les voy a ir contando más o menos cómo estoy viendo cómo se vienen las cosas. Acá cerraron todo el comercio que no es absolutamente necesario, o sea, aparte de los supermercados y las farmacias, cerraron todo el resto de las cosas prácticamente. Los hoteles también. Yo estoy desempleado en este momento. Todos pasamos al sector pasivo, entonces, de una masa de desempleo. Y esperando naturalmente que esto pase lo antes posible, porque todos estos países acá están bastante endeudados, sobreendeudados. Entonces, esto puede tirar de espaldas no solamente Italia, sino que la economía de Europa y la economía mundial también. La cosa se va a ver bastante fea durante el próximo tiempo, no solamente para los europeos, sino que también para el resto del mundo. Y especialmente para los chilenos, porque nosotros tenemos realmente es como sacarse el quino de la mala cueva, porque nos toca esto justo en el momento que estamos viviendo. Si lo único que falta en Chile es un terremoto. A ver, ¿qué catástrofes nos están faltando? Un terremoto, un maremoto y un meteorito. Y si reunimos esas tres, entonces sacamos realmente, no sé, premio galáctico a ser los buenos más cagados del planeta, ¿no? En Chile, por lo demás, si se establecen las cuarentenas, la gracia de las cuarentenas va a ser la siguiente. Que no va a haber que cerrar los supermercados y las farmacias, pues ya la cerró la primera línea, ¿no? Sí, una invasión de dinosaurios. No, Chile realmente, entre los zombies que están, a los cuales ya les comieron el cerebro. Tú sabes que a todos esos orcos que hay en la Plaza de Italia, les comieron el cerebro en los colegios. Y bueno, ¿y qué le hay a hacer? Y todo eso mandado por los zombies mayores que están en el Congreso. Para qué hablar de Sebastián Piñera. Eh, yo no estoy lleno de grito. Yo estás llamando a una catástrofe. No, yo no estoy llamando a una catástrofe. Yo estoy diciendo simplemente que ya, ¿qué falta para que quede la escoba? Mira, si Chile fuese un hombre, ¿ya? Se casaría y descubriría que su señora tiene, no sé, tres mujeres, tres mamás o una cosa así, con tres suegras. Terminaría con tres suegras. Son mujeres con muy mala cueva, muy mala suerte. Y tenemos especialmente mala suerte cuando se trata de pensar. Entonces los resultados son malos, ¿no? Sí, Freezer y no sé quién más, la verdad es que a esta altura. Más pymes a la quiebra. Sí, ese es un tema. Tengo un video que voy a sacar más después de esto, lo tengo ya listo, que tiene que ver con cómo deberíamos reaccionar nosotros para salvar a las pymes. Porque si no, Chile va a terminar con desempleo 40 o 50%. Cortito, no es muy largo, pero son un par de ideas que pueden quizá ayudar en esa materia. Los remedios, las mascarillas suben el precio, el alcohol, gel, ¿qué se puede hacer con la especulación? A ver, en primer lugar, no olvidemos una cosa. Aquí existe lo que se llama la ley de oferta y demanda. No es que suban los precios, o sea, no exclusivamente. Los precios suben porque hay mucho más demanda que oferta. Eso es todo. Aquí la especulación, ¿qué significa especulación? Todos especulamos cuando nos levantamos en la mañana y salimos a comprar. A mí me parece una cosa reinteresante, porque lo primero que se acabó en los supermercados fue el papel confort. La gente compra menos comida que papel confort, siendo que tú el papel confort lo necesitas solamente si te compraste suficiente comida. El tema de la especulación es algo netamente humano. Yo no tengo por qué venderte algo a ti a menor precio que es lo que se lo vendería a otra persona. Es lógico. Ahora, la gracia en un sistema capitalista es que esas señales de precio se traducen muy, muy rápidamente en mayor oferta. Es decir, en este momento las fábricas de gel y de todo ese tipo de cuestiones tienen que estar haciendo, pero como trabajando 36 horas al día.
para producir la demanda. Si tú fijas el precio, entonces lo que hace es reducir los incentivos para aumentar la producción. Ojo, ojo con eso. Aquí mucha gente no entiende cómo funciona el sistema económico. Pero normalmente se llega siempre a un precio de equilibrio. Ahora, el Estado tiene de todas maneras la facultad de comprar o en caso de emergencia, para eso tienes que declarar emergencia sanitaria, estado de catástrofe, etc. Y tienes la facultad de comprar a precio de mercado, pagándolo después si quieres, todas las existencias de gel y todas las existencias ahora que hay en el país. Ahora, el problema es que probablemente entonces se lo llevaría algún senador de la República para casa y lo venderían al mercado negro. Pues el tema ese de que vamos a controlar la especulación no es nada más que una excusa para entrar a controlar a controlar los precios. Y si quieren ver lo bien que funciona eso de andar controlando precios, miren a Argentina, que tiene 80 años de control de precios y ha tenido 2 hiperinflaciones y dejó la escoba. ¿Sabes cuándo más controlaban los precios en Chile? Durante Allende. ¿Saben para lo que sirvió esa cuestión? Para nada. No puedes controlar los precios. Los precios son una información. Los precios son la información que te da la gente, que te da el mercado sobre lo que están dispuestos a pagar para conseguir un producto determinado. Claro, Venezuela controla precios y para lo que te sirve. La carcocha estaba en Austria hoy, ¿qué dice? A ver, no alcanzaré. Hoy no andaba nadie en la calle, me acordé de ti al tiro. Sí, nadie. Ayer, sábado, viernes, la noche, todo cerrado. Esto es como pasearse por Innsbruck, es como pasearse por Tumblestone, solamente que más bonito aquí. Escucháis los fantasmas. La cuestión es espeluznante. Espeluznante. No se lo pueden llegar a imaginar. Ayer cuando regresé de Tacna en Chacayuta, la PDI nos hizo pasar por un protocolo para detectar si hemos estado en contacto con alguien contagiado. Algunos de ellos sin mascarilla. Es que el tema es el siguiente. La mascarilla no te sirve a ti para evitar contagiarte. Le sirve al resto cuando tú ya te contagiaste, porque cuando tú estornudas o toses o lo que sea, entonces no repartes toda tu cuestión en el medio ambiente. Las mascarillas no son... ¿Por qué? Porque resulta que el material de que están hechas las mascarillas puede filtrar partículas de un cierto tamaño. Y este virus es mucho más pequeño que el normal que pueden filtrar las mascarillas. Así que no es lo útil. No te sirve para impedir el contagio tuyo. Te sirve para impedir el contagio de los demás. Johannes, en Italia ya hay más de 500 muertes, es una catástrofe. Este virus es muy mortal, fue creado por el gobierno chino para parar las protestas de Hong Kong. No sé. Yo tengo ahí mis sospechas, pero no creo que tenga que ver directamente con las protestas de Hong Kong. Pero yo tengo mis sospechas de que, naturalmente, mira, lo que pasa es que uno cuando está confrontado con este tipo de crisis, siempre está buscando culpables. Siempre va a buscar culpables. Entonces hay que ser cuidadoso. Hay veces en que hay conspiración, hay veces que no. Yo no tengo pruebas. Yo no tengo prueba de que sea una conspiración esto, que se haya hecho de esa manera. Y como yo no tengo pruebas, cuando no tengo pruebas, no tengo seguridad de que algo es así, mejor no tirarlo al ruedo. Porque hay que ser responsable. Sí, hay que ser responsable. El Nacional Libertad y las manifestaciones van a propagar más la enfermedad. Deberían prohibirlas hasta cierto tiempo, pero naturalmente. Toda reunión masiva, pero a ver, no estamos hablando ni siquiera de reunión masiva, toda reunión que ustedes tengan fuera del círculo familiar más cercano aumenta los peligros de contagio. Entonces hay que ser responsable. Si uno cuando le tiran cuarentena no es como lo que hicieron en España o lo que hicieron en Italia, que salían entonces los jovencitos universitarios, ¿ah? ¿Ya? Que supuestamente son los inteligentes, los brillantes, los que van a conducir el mundo y van a arreglarlo todo. Sí, los universitarios diciendo en todos lados, a las fiestas.
a las fiestas, a hacer fiestas. Si eso es lo que pasa cuando gobierna gente con mentalidad de niño de 10 años o 15 años. Es un problema civilizatorio que tenemos también, eso de creer de que la juventud siempre es más inteligente que los viejos, ¿no es cierto? Es justo al revés. Todas las civilizaciones del mundo, si lo vemos a lo largo de la historia, le tenían respeto a los viejos porque sabían. Y los jóvenes obedecían. Hasta que eran viejos y ya sabían. Esa es la lógica. No al revés. No es que los viejos tengan que obedecer a los jóvenes. Esa es una estupidez que ha sido instaurada, yo no sé por quién, ¿no? Y que ha sido seguida por políticos infantiles como Lavín o Piñera o la izquierda chilena. Infantiles. Es un infantilismo político el que hay. Hay un libro que se escribió en 1981. Sí, sí lo vi, el tema me pareció impactante. Me pareció impactante, es casi como profético, ¿no? Lo que pasa, mi estimado JP, es que los de la primera línea tienen parientes que no necesariamente son de la primera línea. Tienen abuelitos. Esta cuestión es una enfermedad bien caraja. Yo no se la deseo a nadie. Yo no se la deseo a nadie. Yo lo que le deseo a la primera línea no es que mueran enfermos, ni mucho menos. ¿Cómo se me ocurre? Ni se me ocurriría. Les deseo una buena sarta de palos, un tiempo, a aquellos que corresponda un tiempo en la cárcel, ¿no? Y una reeducación por el trabajo que tanto les gusta que hay en China. Ya, punto. Pero la verdad es que no soy partidario, yo soy patriota. Yo no soy partidario de andar liquidando a mis compatriotas, aunque sean unos imbéciles. Les tengo un deber de lealtad a todo el país. Hay que tener ojo con eso. Por eso hay que ser mesurado. Y si hay que darles, pero no, a mí no me da ninguna alegría. Ninguna. Abascal con coronavirus, parece que sí, había escuchado. Pero ¿cómo eres patriota si eres libertario? ¿Por qué no? Si los libertarios que creen que todos somos un solo planeta, son los radicales ideológicos. Son la gente que se hace dependiente de la ideología hasta tal punto que dejan de reconocer la existencia de realidades efectivas. La realidad efectiva es que existen colectivos humanos, hasta cierto punto voluntarios, y que en esos colectivos humanos nosotros organizamos nuestra vida política. Son esos radicales libertarios los que dicen que no existe la propiedad colectiva. Siento que existen. Cualquier sociedad anónima es una sociedad colectiva. Es una propiedad colectiva. Y en el sentido de lo que es un Estado, una nación, un país, naturalmente que los chilenos somos propietarios del país. Esa idea del comunismo, de la izquierda, en eso la izquierda y los comunistas y los radicales de izquierda están en el mismo punto y dicen, no, oye, no, si Chile no le pertenece a los chilenos. Sí, nos pertenece, es nuestro, mío, tuyo, del tontorrón de Lavín, del tontorrón de Gutiérrez, sí, de todos nosotros es el país, nuestro. Ahora, ¿de quién no es? No es de Evo Morales, no es de Donald Trump, no es de Chen, no es de la ONU, no es de... ¿Me entienden? ¿No? A eso voy. Nosotros decidimos qué es lo que pasa en casa. Y lo que nosotros tenemos en este momento es una tremenda pelea en la familia para saber cómo vamos a ordenar los muebles. Y el problema es que el curadito de la familia es el que quiere andar determinando qué es lo que va a pasar en la casa. Ese es el problema. Si salió algo positivo del coronavirus, voy a una marcha de la prueba. Yo no me voy solo. No hay para qué. Hay que tener todavía algo de mesura. Una pregunta, Johannes. ¿El canciller de Austria, Sebastián Kurz, es mejor gobernante? ¿Qué decía? ¿Es mejor gobernante que el presidente Sebastián Piñera? Saludos. Yo conozco un poste de cemento que es mejor gobernante que Sebastián Piñera. Sebastián Piñera es realmente incomparable en materia de ser inepto como presidente. Esa es la verdad.
En el sentido, ¿por qué? Porque no entiende, o simplemente lo tienen tomado. Yo creo que simplemente es una marioneta, sí, es una marioneta, sí, eso es lo que pasa. Él no decide muchas cosas. Le tiene terror a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen la escoba en Chile. Todo lo que ha pasado en Chile, todo el desastre social, tiene que ver con las políticas de las Naciones Unidas que han sido aplicadas y que siguen siendo aplicadas por parte de un gobierno y una oposición igual de corrupta. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Las políticas que le quieren quitar la patria potestad a los papás, las políticas de más igualdad que aumentaron los impuestos en Chile, las políticas de fronteras abiertas que nos llenaron de inmigrantes, todas esas políticas venden a las Naciones Unidas. Todas. Y lo que han hecho, y lo que es nuestro Congreso es un buzón de las Naciones Unidas, de la legislación que viene de las Naciones Unidas. Eso es lo que son. No sirven para nada y son los parlamentarios más caros del mundo. Del mundo, ¿eh? Chile se da el lujo de pagar los parlamentarios más caros del mundo. Y miren cómo tienen a Chile. Y ni siquiera, a pesar de toda la plata que cobren, son incapaces de no corromperse, muchos de ellos. No todos, naturalmente, pero muchos de ellos. Más encima corruptos. Johannes, durante los 50, ¿qué decía? Johannes, ¿qué piensa del actual del presidente de El Salvador al poner en cuarentena al país sin tener un caso confirmado de coronavirus? Me parece lógico, ¿no? Si, ¿de qué te sirve una cuarentena internacional respecto de otros países si ya tienes el virus en el país? O sea, puedes reducir el contagio, efectivamente. Ahora, hay una serie de cuestiones con este virus que también son interesantes de escuchar, porque resulta que en Inglaterra el gobierno lo que quiere es que la población se contagie, pero a un ritmo lento. ¿Por qué? Porque entonces en la sociedad se generan los anticuerpos contra esta cuestión. Si aquí el problema no es que uno se contagie o no se contagie, no vamos a terminar contagiando a la mayoría, se va a terminar contagiando igual. El problema es que si se contagian todos al mismo tiempo, los sistemas hospitalarios colapsan. Ese es el problema. Por eso vienen las cuarentenas, para reducir la velocidad de contagio. ¿No? Hay un amigo liberal que me dijo que él no se sometería a la cuarentena porque no cree en la planificación estatal. Mira, si tu amigo liberal, la planificación estatal, esto no es una planificación estatal, estas son medidas de orden público. Si no cree en la planificación estatal, entonces tampoco obedece probablemente los límites de velocidad en la calle o los discos pares. Hay que usar el seso. Si lo que pasa en Chile es que tenemos muy poca gente que usa el seso, mucha gente que usa la guata y poca gente que usa el seso. Si no, uno no tiene que siempre ir por el camino más radical. Normalmente los caminos tienen bifurcaciones. Y la sabiduría está en saber encontrar el término exacto o la solución exacta para un problema determinado. Ni demasiado ni demasiado poco. Y hay que ser flexible. Sí, esa es la lógica que está detrás de todo esto, ¿no? Responsabilidad, efectivamente, la responsabilidad personal, súper importante. Porque cada uno tiene la posibilidad de protegerse a sí, y a sí mismo y a su familia. Y eso tiene que ver con la conducta que uno sigue. Puede reducir el riesgo. Eso por lo menos. Lo otro que es súper importante, ¿eh? No dejar a niños chicos con los abuelitos. Los niños chicos normalmente se pueden contagiar y ellos contagian sin que ellos muestren síntomas. Hay que tener cuidado. Y Johannes, ¿qué opinas de la antigua colonia de Dignidad? Me parece una cuestión espantosa. La sola idea de vivir en un sistema como ese me da escalofrío. La sola idea de que se haya podido instalar en Chile a vista y paciencia de cuánto, bueno, fueron 4 o 5 gobiernos, me produce escalofrío. Bueno, ahora si la gente voluntariamente quiere participar de eso,
La gente voluntariamente tampoco quería participar de eso. Y por eso esos sistemas colectivistas, incluida la colonia de dignidad, terminaron funcionando sobre la base de la presión, de la amenaza, de la violencia. Ten mucho cuidado con ese tipo de cosas. Si ustedes quieren ver realmente cómo es un sistema colectivista, en Chile, uno que funcionó por lo demás, porque por lo menos económicamente no estaban mal. Pero si quieren ver el tipo de vida, miren para la colonia de dignidad. No tiene mucha gracia. Johannes, manda algún mensaje esperanzador, por favor. Bueno, le ha ido al mundo mucho peor que a nosotros en este momento. No es la caída del Imperio Romano todavía. Y vamos a salir de esta. Si salimos siempre todas. Sí, oye, los seguros no han sido cobrados. Si en Chile lo que pasa es que los seguros no han sido cobrados todavía. Y los seguros en Chile son las Fuerzas Armadas y de Orden. Ahora los políticos siguen haciendo las mismas estupideces que han estado haciendo hasta este momento y siguen tratando de hacerse golpes de Estado al Congreso, al Ejecutivo y desde la calle y se agudiza la crisis económica, llegamos a 30% de desempleo y se produce realmente desabastecimiento por crisis económica, no por este ciclo extraño. Entonces, bueno, y ya. Vamos a tener que ir todos los políticos para la casa y vamos a tener que volver a reconstruir. Ahora, esto nos va a costar mucho más que un terremoto grado 15. El daño que se ha hecho. Pero es la naturaleza del chileno. Si el chileno solamente está contento cuando puede reconstruir, por lo visto. O cuando lo está destruyendo. Johannes, de aplazarse el plebiscito, ¿eso ayuda al rechazo? Sí. Porque mientras más tiempo pase, más violencia sucede, menos gente aprueba el apruebo. El tema es el siguiente. En Chile nosotros tenemos el cable telefónico un poco largo, entonces se demoran en llegar las noticias. Pero la inmensa mayoría de los chilenos no les gusta la violencia. O sea, hay que entenderlo. Acá hay un 80% de los chilenos que no están ni ahí con la violencia. Ni ahí. Muchos jovencitos, pero hasta que te toca a ti, hasta que tú ves las consecuencias. La ideología te dice, sí, es que la violencia, el camino, pero hasta que te toca. Y el 80% de los chilenos no son lo suficientemente mongolitos como para querer ver sus ciudades en la situación en la que están en este momento. Entonces, de a poco, el solo estar permanentemente confrontado con esta situación, con la destrucción, con lo feo, con lo disruptivo, los va haciendo perder cada vez más apoyo. Y mientras más tiempo pase, menos apoyo van a tener. A mí me gusta la violencia, pero cuando mi lado va ganando. A mí no me gusta la violencia en ningún caso. La violencia es un instrumento. Es un instrumento bastante desagradable de ver y de ejercer. Si te ven honesto. ¿Qué pasa en Rusia con el virus? Bueno, en Rusia parece que no pasa nada porque cerraron la frontera bastante rápido. Así que... ¿sabes algo de las medidas que tomó Macron en Francia contra el coronavirus? Hay gente que dice que Chile no se pueden tomar por el freno de la Constitución. Eso no es cierto. Y lo que dice esa gente es una mentira. En Chile existe lo que se llama el estado de catástrofe. Se pueden tomar todas las medidas. Y si el que no me crea, que vea esta caleta en el sur donde llegó este crucero y que la tienen ahora en cuarentena. Se pueden tomar las mismas medidas que se han tomado en toda Francia, en Chile. Así que el que dice que la Constitución impide de que se puedan tomar ese tipo de medidas en caso de una catástrofe sanitaria está mintiendo. Ahora en Chile la mentira se ha hecho una constante del discurso político. Así que siguen entrando inmigrantes, ¿cómo decían? No creo que estén dejando entrar inmigrantes, sobre todo en esta situación, no creo que lo estén haciendo. Johannes Piñera dejó que muchos presos en Chile pudieran hacer cuarentena en sus casas, salvo los presos acusados por supuestos delitos de lesa humanidad, o sea, todos los ancianos de Punta Peuco. Bueno, Piñera
Piñera es realmente un tipo que va a pasar a la historia para moros y cristianos, ¿no? Probablemente como el tipo más odiado de la historia de Chile. Allende tenía la ventaja de que una parte de la sociedad lo quería. Pinochet tiene una ventaja que una parte de la sociedad lo quería. Pero a Piñera no lo quiere nadie. Nadie. ¿No? Solo Dios puede cambiar el mundo. Bueno, empecemos por cambiar nuestros propios hábitos y normalmente, si mucha gente cambia sus hábitos, entonces cambia el mundo también. Ha cambiado el mundo mucho. Claro. ¿Qué opinas? A ver, es que no alcanza. ¿Preguntas? Tito Medel, no, los zurdos no era el 42%. Pinochet se fue con el 44% de apoyo. 46 creo, 44, 46. Después de 17 años de gobierno, ¿ya? No hay ningún gobierno democrático que hasta el momento haya podido mostrar ese nivel de apoyo. ¿Crees que la puñalada de ayer en la marcha del rechazo agrave más la violencia en las calles? Bueno, es que nosotros estamos confrontados con el tema de la violencia hace mucho tiempo ya. Este es un capítulo más de algo que se ha venido dando durante todo este tiempo. Si no, a ver, dicen la puñalada, quemaron a un camionero en el sur. Villarrica, en la zona de la novena región, la violencia es permanente durante hace mucho tiempo y hay muchas personas muertas. Lo que pasa es que si pasa en Santiago, entonces pasa, y si pasa en el resto del país, no importa. Ese es uno de los grandes problemas que tiene Chile, que es Santiago céntrico, ¿no? Entonces, pero efectivamente, lo que nos está diciendo eso, ese ataque en todo caso, nos está diciendo que se están perdiendo los controles y se está perdiendo el autocontrol. Entonces, cada vez más gente va a estar aplicando cada vez más violencia y esta cuestión es una espiral que después es muy, muy difícil de parar. Bueno. Ahora, yo no he visto mucha gente de la izquierda que haya salido a condenar esto, ¿eh? Ojo. Nada. No he escuchado mucho. No he visto en Twitter, por lo visto. Por lo menos. Nada. Silencio. Bueno, es lo que hay. ¿Han tenido autocontrol? Yo creo que sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Han tratado de evitar ciertas cosas. Ahora no. En este caso. ¿Cómo se pronuncia tu apellido realmente? Kaiser. Normal. Ahora, no es curioso que Netflix realizara una serie que se llamaba Pandemia antes del corona. Lo que pasa es que este tipo de cosas hace mucho tiempo que son temas. Todo el mundo sabía que iba a venir. ¿Cierto? Es como decir, va a llover. En algún momento se tenía que producir. Es parte de la historia biológica del planeta. Una y otra vez ha sucedido este tipo de cosas. Ahora el nombre completo. Johannes Maximilian Kaiser Barents von Hohenhagen. Ese es mi nombre completo. No, es que los alemanes no pronuncian bien. ¿Crees que se haga el plebiscito realmente? Yo no sé. Yo a estas alturas, a ver, lo que pasa es que hay dos factores que se unen para hacerlo prácticamente imposible. En Inglaterra, por lo demás, se cancelaron las elecciones municipales de Londres para alcalde. Se desplazaron un año. Tú no puedes hacer campaña, no hay una legitimidad para una campaña política o para una decisión política que se hace en medio de una violencia hasta homicida. Eso es lo primero. El resultado del plebiscito va a ser ilegítimo si se mantienen los niveles de violencia en las calles, en todos lados. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo no sé si la izquierda va a permitir de que se haga el plebiscito, porque no permitieron tampoco que hiciese la izquierda radical, estoy diciendo. No permitieron tampoco que hiciese la prueba de aptitud académica. O esta con PSU, como se llamaba, le andan cambiando el nombre todo el rato. Y
La tercera es el tema del contagio. Si tienes una crisis sanitaria, no puedes reunir a toda la población en los colegios para que vayan a votar y se vayan a contagiar. Y esta cuestión creo que es 14 veces más contagiosa que la gripe. Corten el deseo. Siguen haciendo como si no pasase nada. Y después vamos a tener miles de muertos, quizás más de miles, o sea, decenas de miles, y nadie se hace responsable de esta cuestión. Para variar, porque en Chile nadie se hace responsable de nada. La izquierda no se hace responsable de sus cagadas, la derecha no se hace responsable de sus cagadas, la justicia no se hace responsable, nadie se hace responsable, en Chile nadie es responsable. Por eso yo me he reído tanto cuando aparece el ministro del Interior y dice vamos a hacer una querella contra aquellos que resultan responsables. Si en Chile no hay responsables, nunca, jamás. Jamás, nunca, no, si la culpa siempre es de alguien más. No creo que los rusos sean anti-gay. Yo creo que lo que pasa es que son anti-ideología progresista. No confundamos. Los rusos, los polacos, los húngaros saben perfectamente de dónde viene toda esta porquería gramsciana que en Chile están introduciendo. Y por eso no la dejan pasar. Saben que tiene por objeto la destrucción social. Y lo saben porque ellos lo iniciaron. Si fueron ellos los que lo iniciaron, vayan y vean. Hay un video en YouTube de un coronel del KGB, Bezmenov, creo que se llama, donde él muestra cuáles eran las tácticas para desmoralizar a las sociedades. Para hacer las víctimas fáciles de la toma del poder comunista. Entonces los rusos naturalmente que no van a aceptar que les vengan a meter una ideología que ellos, o sea que no ellos, pero que el comunismo creó en su momento, pero que ellos pueden identificar de inmediato. No salió de sus laboratorios intelectuales, si eso quiere decir así. ¿No? Johannes, ¿cómo justificamos que el impuesto es robo, pero de alguna manera lo aceptamos por un Estado pequeño? A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema serio de concepción de lo que son los impuestos. El impuesto es robo, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre lo que se llama el impuesto y la contribución. En Inglaterra, el sistema bicameral, político bicameral, tenía eso por sentido. Significa, tú tienes los comunes en Inglaterra y tienes los lores. En los lores están entonces los terratenientes y la iglesia. Y los comunes, bueno, normalmente los comunes. Los lores y la iglesia entonces decidían en su cámara las contribuciones que ellos iban a pagarle al rey. Es una decisión entonces democrática voluntaria de los representantes, de aquellos que eligen entonces los lores y la iglesia anglicana o antes la católica, antes de Enrique VIII. Y los comunes eligen entonces a través de sus representantes las contribuciones que ellos van a pagar al rey. ¿Para qué? Para una serie de proyectos muy específicos. Porque el rey, por lo demás, se tenía que financiar en su vida personal con su propio pecunio. Tenía propiedad propia. Y de lo que rendía esa propiedad se financiaba él. Entonces, ¿qué es lo que financiaban? Financiaban caminos, financiaban ejército, financiaban defensa, evidentemente. Y ese era el sentido de toda esta cuestión. Los comunes no decidían sobre los terratenientes no decidían sobre los comunes, la iglesia no decidía sobre los comunes. Cada uno decidía, a través de sus propios representantes, sobre su propio pecunio y lo que iba a contribuir. Y, naturalmente, en la medida de las posibilidades y en la medida de que realmente se justificara. Eso cambió con el voto universal. Porque entonces la gente que no tiene que pagar impuesto a la renta decide sobre el monto que tienen que pagar aquellos que están pagando impuesto a la renta. Aquellos que no tienen casa deciden, a través de su voto, las contribuciones que tienen que pagar aquellos que tienen casa. Y es ahí donde se transforma, se cambia el esquema, y sobre todo cuando tú tienes un sistema de redistribución. Porque lo que hace el sistema de redistribución es quitarle a unos para darle a otros.
No es para lograr un servicio específico, sino que para darle a otros. Y eso específicamente es un robo. A ver, Daniel Astudillo, ¿qué opino de los masones? Yo opino que a mí no me gustan los grupos secretos de influencia. En una república no puede haber algo que esté por encima de la lealtad al país. Gabriel González Videla, en su carta, donde explicó lo que se llamó la ley de defensa de la democracia, a los masones, se los hizo ver. De que en su caso personal, la lealtad al país y a la república estaba por sobre la lealtad a la masonería. Ojo. Así que a mí me complican esas redes de poder que están basadas, que no son transparentadas. Porque la base de una república que funciona es la transparencia. Propuesta, idea o comentario de cómo estabilizar o mejorar la economía chilena en el corto y mediano plazo considerando el contexto actual. En primer lugar, tienes que bajar los impuestos. Tienes que flexibilizar el mercado laboral. Tienes que mandar para la casa a la gente que puedas mandar para la casa que sea del extranjero. Lo tienes que hacer, tienes que reducir la presión sobre el mercado laboral. ¿Qué más? Bueno, tienes que restituir el orden constitucional y el orden público para que la gente realmente tenga confianza de invertir. En esta situación particular, bueno, tengo el otro video, pero ese lo pueden ver en su momento. En este momento particular, yo lo que haría sería entrar como Estado a todos los negocios que tengan que cerrar por las cuarentenas que se ven, a decirles, ¿sabe qué más? Yo durante los próximos 2 meses yo voy a pagar un sueldo mínimo, cuanto menos, a la gente de las pymes y las medianas, incluso las grandes, a ayudar a las grandes. ¿Por qué? Para impedir los despidos, impedir que la gente se quede sin plata en el bolsillo durante esta crisis. Eso lo tiene que hacer el Estado. Y lo otro que tiene que hacer el Estado es congelar las cobranzas de crédito. Las cobranzas de crédito, mientras esté funcionando el tema de la cuarentena, tienen que ser congelados. ¿Por qué? Porque tú no podés pagar crédito si no podés trabajar. ¿De acuerdo? Y la cobranza entonces de esos créditos puede provocar la quiebra de muchas empresas. Entonces aquí si van a parar la economía para poder salvar el tema sanitario, entonces tienen que pararla completa. No puedes dejar ciertos instrumentos todavía funcionando, especialmente en materia financiera. Eso también. O sea, tienes el tema de los sueldos y tienes el tema de la cobranza de deuda. Eso se tiene que suspender mientras se mantenga la alerta sanitaria y se mantengan las cuarentenas. Johannes, no se puede ir al cine, al restaurante o ir a ver espectáculos, ir a bailar al teatro ni a ver deporte. Es más o menos como vivir en Cuba, pero con tos. Sí, pero bueno, pueden ver el Nacional Libertario. Muchas gracias, Gino. ¿Qué piensas de España? Los comunistas de Podemos quieren expropiar todo el sistema eléctrico y sanitario por el coronavirus. Que lo hagan. Que lo hagan. No pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque en Europa, ¿tú sabes qué es lo que tiene? En Europa tú tienes una especie de constitución europea. ¿Y sabes lo que dice la constitución europea? Que son los tratados de Europa, que no podéis expropiar sin indemnizar. Eso significa que España tendría que sacarse mucha plata del bolsillo. Quiero ver dónde van a sacar esa plata. ¿Para qué? Para transformar empresas que están funcionando en empresas públicas que no van a funcionar. Así es la historia de las empresas públicas. No hay una empresa... Tense cuenta lo siguiente. La ENAP es estatal. La ENAP tiene prácticamente un monopolio en la refinación en Chile. Y sin embargo está quebrada. Otro dato. En Canadá, creo que es en la provincia de Ontario, donde tienen un monopolio
el Estado vende marihuana a través de un ente estatal. Bueno, ese ente estatal quebró por ineficiente. O sea, el Estado es el único órgano del mundo que es capaz de hacer pérdidas vendiendo droga. Es una cosa impresionante. ¿No? Sí, Codelco. Codelco, que era el sueldo de Chile, lo transformaron en un botín de guerra y ahora lo tienen boqueando. Prácticamente tenemos que meterle de plata de los impuestos, le tenemos que meter como, creo que son 6.000 millones de dólares a Codelco. O sea, de la plata de los impuestos los chilenos le tenemos que meter a Codelco para optimizar de nuevo sus operaciones. Y cada 6 meses se paran todos los señores porque quieren camioneta nueva. Johannes, ¿te gustaría que Chile tuviera un primer ministro para en casos como la actual crisis, así se cambie, así no tenemos un presidente muerto? Mira, el tema, yo no soy un partidario del sistema parlamentario. A mí me gusta la separación de poderes. Me gusta que haya un control entre los poderes. Ahora, imagínense ustedes que el Congreso de Chile, así como está funcionando ahora, fuese también el Ejecutivo. Desastre. Desastre. Es mejor que se anulen a que tengan todo el poder en una mano esas basuras, esos crápulas de políticos que tenemos, hombre. Sí, el problema en Chile es la clase política. Si tenemos gente muy mala, de nivel muy bajo, nivel intelectual miserable y de nivel de patriotismo también miserable. Se perdió mucha gente buena en el Congreso, incluso de la centro izquierda. Ahora, yo no niego que muchos tengan buenas intenciones, pero el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, ¿no? En Alto Hospicio suspendieron clases en todos los colegios, me parece. Me parece. No voy a usar el antebrazo en mi propia casa, donde de todas maneras no viene nadie, aparte de mi persona. ¿Qué opinas de Carol Cariola? Fue nombrada vicepresidente de la Cámara de Diputados, supongo. Bueno, ¿qué voy a opinar? ¿Qué voy a opinar? Mira, si es una vergüenza. Chile es una vergüenza. El sistema político chileno es una vergüenza. Es una locura. O sea, que ahora no salva a nadie, pero a nadie. Y que pongan de vicepresidente a la representante de un partido genocida que tiene más de 100 millones de muertos a su haber y contando, ya nos dice mucho sobre nuestro sistema político. Muchísimo. La Carol Cariola no debería ser no debería haber sido ni siquiera presidenta de curso. Vicepresidente del Congreso. ¿Cuál es tu opinión de Israel como país? ¿Qué opinión voy a tener especial sobre Israel? País muy complejo, muy complejo. La única democracia en el Medio Oriente, por un lado. Por otro lado, es el único país en el Medio Oriente que le garantiza derechos políticos democráticos a los árabes que viven en Israel. Lo cual a mí me parece también una ironía bastante grande. Un país conquistado, ¿cierto? Pero la verdad es que la inmensa mayoría de los países en este planeta han nacido de la conquista. Es un país lleno de contradicciones. Me parece una cuestión re interesante de ver. Ahora, yo personalmente, la verdad, prefiero analizarlo desde un punto de vista estrictamente de cientista político. No me pongo ahí a tomar partidos específicos. ¿Qué se siente nadar contra la corriente? Gana apruebo sí o sí. Bueno, eso, mi estimado caballero, don Eduardo, lo deberá establecer el pueblo de Chile en el plebiscito. No creo que sean
ustedes los que tengan que decidir si gana o no el apruebo. Y por lo demás, solamente los pescados muertos van con la corriente. Es sano nadar contra la corriente muchas veces. Sobre todo cuando la corriente va hacia el salto en laja. ¿No les parece? Johannes recomienda películas para la cuarentena. Hay es que lo que pasa es que las vi en inglés aquí en Netflix. Una que tiene por título The Coldest Game, que es traducido al español sería como El juego más frío, sobre un ajedrecista en Varsovia, agente secreto. Espectacular, muy muy buena esa película. Después Spy Game, creo que también está en Netflix. Juego de espías. ¿Qué más? ¿Qué otras películas buenas he visto? Ah, bueno, Fuga de Alcatraz con Clint Eastwood también está en oferta. Hay tantas buenas películas, la verdad. Johannes, ¿qué opinas al respecto del ataque? Ah, ya me metieron de nuevo a ese personaje. Mira, en primer lugar, aquel que ataca a los hijos de una persona que no le gusta es un cobarde. Realmente no hay pocas cosas que son más mala leche que eso. Ahora, yo quiero ver nuevamente, estoy esperando ver que se hayan estampado las denuncias respectivas. ¿Ok? Todas las de Tarantino, sí, hay varias buenas de Tarantino. Creo que está también From Dusk Till Dawn en Netflix en este momento. Johannes, ¿no vendrás a Chile antes del plebiscito entonces? Bueno, en este momento, si me voy a Chile, no puedo volver a Austria a trabajar. No sé cuándo van a levantar las cuarentenas. Aquí los aeropuertos tampoco están funcionando. Una cuestión re compleja. Y otro punto más. Yo soy una persona que yo he tenido un ataque cardíaco y un ataque al pulmón. Si me voy a Chile, yo en Chile no tengo seguro médico. ¿Y qué hago? Complejo. Me agarro al coronavirus allá y no tengo ni siquiera seguro. No lo sé. Johannes, ¿estaríamos mejor preparados sin el estallido delictual? No sé si estaríamos mejor preparados, pero estaríamos de todas maneras en mejores condiciones para enfrentar este desafío de manera unitaria, con un gobierno que fuese efectivamente capaz de hacer algo, de que lo obedezca a alguien. Si ahora lo que tenemos es un gobierno que está absolutamente superado por las circunstancias. Me preguntan qué opino de la pluma blanca. No la conozco, así que no opino. Yo no opino de personas que no conozco. ¿Ok? He visto un par de videos de ella donde ha sido muy... donde deja a algunos personajes muy mal parados. Me parece una cosa muy interesante, pero más allá de eso, no puedo opinar. Sí, esperemos que solamente sea una tosecita de esa. La verdad. No, estáis locos, me voy a hacer ver la tos. Nica, cuando me esté ahogando, entonces voy. Si ir a una clínica o a una cosa así es garantía de contagiarse de mil cuestiones. No, menos ahora. Johannes, ¿cuál es el rollo actual de los alemanes con su pasado a la Segunda Guerra Mundial? ¿Es real que es tabú? Sí, es tabú. Es tabú por razones obvias. Los alemanes lo que hicieron, lo que pasó con los alemanes es que los alemanes perdieron la superioridad moral que creían tener en la Segunda Guerra. Los alemanes que siempre se habían, hasta el día de hoy, porque incluso como victimarios tienen que ser los mejores victimarios, ¿me entiendes? ¿No? Ya.
siempre tuvieron esa visión de ser, de tener que ser la luz del mundo, una cosa así. Y resulta de que fueron la oscuridad del mundo, con el tema del holocausto. Y eso les quebró la espina dorsal. Sí, esta cuestión se hizo a espaldas de la población, pero bueno, resulta de que terminaron responsabilizados colectivamente y la política ha estado permanentemente diciéndole de que sí, es que los alemanes, porque no hacen la distinción. Los políticos utilizan esto en Alemania para sacar rédito y para mantener controlada a la población. Entonces le dicen que sí, es que los alemanes tendrían una responsabilidad genética por lo que pasó en su momento. Es como decirle a los rusos que deberían ser responsables por lo que hicieron los comunistas. Es una vergüenza intelectual lo que hacen. Pero así mantienen a la gente controlada. Y los mantienen débiles. Y los mantienen sin voluntad sin voluntad de retomar un camino más propio. Eso es lo que pasa. Johannes, ¿qué opinas del cine chileno? Mira, cuando el cine chileno hace alguna película que no tiene nada que ver con Pinochet, en general aporta. Pero son tan pocas las películas que hacen que no tienen que ver con Pinochet, que la verdad es que es el único que teman, son monotemáticos, son los más aburridos que hay. Lo más aburridos que hay. Me acuerdo, una buena película que vi en su momento fue Historia de Fútbol, en su época. Pero el resto, le falta muchas veces, le falta fantasía. Johannes, ¿podrías dar el privilegio de ver un directo con Vanessa Kaiser? Sí, en un futuro de todas maneras vamos a conversar. Tenemos que decidir todavía en qué no estamos de acuerdo, porque si conversamos de algo que estamos de acuerdo, entonces es una lata. ¿En Alemania hay progres? Sí hay. Sí hay. Ahora lo que pasa es que los alemanes son extremadamente pragmáticos en cierto sentido, en otro sentido pueden ser extremadamente fanáticos. Pero es muy difícil decirle a un alemán que un hombre es una mujer por declaración de voluntad. Esa cuestión no pega ni siquiera en la izquierda. Solo en Chile. Solo en Chile a la gente la tiene lo suficientemente idiota como que se compre ese cuento. ¿En qué año se firmó la paz entre Alemania y Estados Unidos? Bueno, eso se hizo en el Tratado 2+4, en el año 1990. ¿Johannes Tolkien era anarquista o libertario? Yo creo que era más bien libertario, pero no estoy muy seguro. Hay buenos grupos punk alemán, pero no son progres en ese sentido. Bueno, ahora quizás, pero antes eran más del corte marxista. Los Totenhausen tienen buena música esos tipos. Lo que pasa es que hablan pura weá, pero tienen buena música. Johannes, ¿dónde te podemos donar? Yo tengo siempre en la descripción de los videos, coloco normalmente una descripción donde me pueden hacer algún aporte. Nos sirve para seguir con el tema de la página de Contradiscurso y si no, también tenemos los tazones, los bustitos, que pronto va a llegar el de Merino también, para aquellos que coleccionan. Johannes haría un derecho hablando con Checho Irano naturalmente, quería nada más entretenido que hablar con el Checho Irano, supongo yo. ¿No? Johannes, ¿te das un tiempo de vez en cuando para orar a nuestro Señor Jesucristo? Interesante pregunta. Yo tengo menos con Jesucristo. Tengo a veces diálogos con, no sé si será Dios o simplemente una voz interior. Pero yo creo que es una voz interior que yo identifico con el Altísimo. En todo caso, de vez en cuando, sobre todo cuando el día es muy bonito, me gusta agradecer. Me gusta agradecer porque es un milagro estar acá. Es un milagro estar sobre este planeta. Lamentablemente lo que hacen las ciudades, lo que hace la violencia, lo que hace la fealdad, es quitarnos esa relación con las cosas más elevadas, las cosas que transforman, que nos sacan, que nos transforman de ser solo carne en ser también espíritu. Más naturaleza. Yo creo que en Chile necesitamos más naturaleza. Necesitamos sacar a la gente un poco más a los bosques, a las montañas, para que vean un poco más al desierto, para que vean de noche realmente ese cielo estrellado y se den cuenta, se pongan en relación con el universo.
Yo creo que ahí ese es uno de los elementos fundamentales de todo el estallido social, de toda esta cuestión, es que la gente ya no sabe cuál es su lugar. Se toma muy en serio, demasiado, muchas veces. Eh, Mi profesor de economía dijo que el anarcocapitalismo es populista. ¿Qué opina? Encuentro que todos los anarquismos son populistas. Te paga José Antonio Cast para no hablar del sea izquierdo. Sí, me paga millones. Millones y millones. Tengo una relación. Soy parte del equipo. Mira, todos los lunes nos reunimos entonces en una videoconferencia y vemos cómo invisibilizar a la izquierda. No tenemos nada mejor que hacer. Nada mejor que hacer. Todo porque el rechazo, Quintana, Gutiérrez, lo que está haciendo el Partido Comunista, lo que está haciendo Venezuela, y todo eso no es importante. Lo único que nos interesa a nosotros, naturalmente, es Sebastián Izquierdo. Sobre todo porque yo, todos los días me llama entonces José Antonio Cast para preguntarme qué es lo que tiene que hacer el día, si se puede lavar los dientes o no. ¿Por qué no dejan de creer pelotudeces? Por favor. Izquierdo tiene ese problema. Habla weá. Habla weá y después le cae toda la cuestión encima y después anda buscando culpables nuevamente. Johannes, ¿es verdad que la constitución alemana no asegura ningún derecho? No, asegura derechos, pero no asegura derechos sociales. Asegura el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a un juicio justo. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas las asegura. Pero no te asegura, por ejemplo, que, bueno, no sé, no te asegura educación. No, educación gratis. En Alemania la educación no es gratis. La inmensa mayoría de la gente en Chile no sabe que en Alemania eh, tú tenés que pagar para ir a la universidad. No todo el mundo puede entrar a la universidad, tú tienes que dar una prueba extremadamente difícil para entrar a la universidad acá. No, queremos ser como Alemania. Los buenos no tienen ni idea de cómo es el sistema. Creen que es jauja esta weá. Y aquí los buenos sí que trabajan, sacan la chucha. Y termináis pagando 60 o 70% de tu sueldo mensual a un Estado que redistribuye entonces. No tiene ni una gracia. Ni una gracia. Porque termináis castigando y termináis entonces con una tropa de vagos que viven entonces de tu trabajo. Ahora, el Estado alemán es mucho más eficiente que el chileno. Pero tenéis igual una tropa de vagos. Son como 8 millones de vagos que no hacen ni una weá. Específicamente, muchos de ellos, más del 60% de ellos, venidos del extranjero, que vienen a vivir del bolsillo de los alemanes. La raja el sistema, ¿no es cierto? Sobre todo en Chile. Vamos a poner un sistema igual, con fronteras abiertas. A ver si les gusta. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que se hizo con el tema del sistema de salud. Que más encima, como decía, de que había que priorizar al inmigrante ilegal, ni siquiera al legal. Ahí están los documentos, yo tengo un video donde pasamos todos los documentos que había pasado el gobierno de Bachelet, que no han sido eliminados por el gobierno de Piñera. De que había que priorizar a los inmigrantes ilegales por sobre los chilenos. En vivienda, en salud, en los jardines infantiles. La misma lógica se aplica en Alemania. ¿Tú crees que en algún momento va a colapsar la wea? Más antes que más tarde. Porque no hay nadie que tenga las espaldas para financiar algo así. Johannes, ¿qué opinas de la gordofobia como tú la vives en primer plano? Mira, lo único que me tienen que tener fobia a mí son los de izquierda. Ahora, si creen que eso es por ser gordo. El que es gordo porque come demasiado y hace demasiado poco deporte. Me da culpa. Punto. Chao. Y me importa un reverendo rábano lo que piensa el resto. El día en que a mí me importe, efectivamente,
lo que la gente dice respecto de cómo me veo, etcétera, es el día en que yo dejo de ser quien soy. Si uno tiene que tener también un poco de autorrespeto y asumirse también con sus debilidades. Yo tengo una debilidad, me gusta comer. ¿Sí? Y, y por eso no quiero vivir en un país socialista, porque en un país socialista no tengo para comer. ¿Qué les parece? Eso, soy maceteado. Eh, Johannes, pero debes aceptar que el faranduleo entre tú y izquierda aumenta la audiencia. Yo no sé si aumenta la audiencia. Mira, yo te voy a decir una cosa. La verdad es que la cantidad de insultos que recibió acá en este canal por parte de gente manipulada por las estupideces de ese caballero. Me dejaron... La verdad es que me deprimió. Fue mucha gente que me acompañó desde un inicio, que empezó a realmente a pelar el cable. Y yo decía, pero ¿de qué mierda están hablando? ¿Cómo no se dan cuenta? No se dan cuenta. No son capaces. Mucha gente que no es capaz de pensar. Entonces, de nuestro lado, tenemos gente igual de idiota que del otro. Ese es el problema. No son capaces de analizar racionalmente, fríamente un problema político, poner las cosas en su lugar, exigir lo mínimo. Si tú haces una acusación, pide las pruebas. Presenta pruebas. Y si tú estás escuchando una acusación, no te la compres, pues. ¿Cómo te la vas a comprar de inmediato? Lo primero que tienes que hacer es decir, ok, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde sacaste esa cuestión? Si hay que tenerle un mínimo de respeto a la gente. Ese es el problema en Chile, que nadie le tiene respeto a la gente. No tienen respeto al buen nombre de la gente, no tienen respeto al tiempo de la gente, por eso es la cuestión de andar llegando atrasado. Los pelambres y todas esas cuestiones. Si no tenéis nada que decir bueno a la gente, entonces no digáis ni una cuestión. ¿No? Pero en general, yo critico, me dicen la cuestión de Chile, y digo, oye, yo no tengo pruebas. No tengo pruebas. Me dicen es que Piñera es un traidor. No lo sé. Yo puedo decir cómo se ve la cosa, pero no puedo decir que lo es. ¿Ya? Ahora, yo puedo decir de Hugo Gutiérrez de que es un violentista porque ahí está la prueba. Está probado. Si esa cuestión, para eso no necesito un tribunal. Están todos sus tweets, están sus declaraciones, todo el tema. Pero hay que ser de una línea en política. No, hay caballero. Porque si uno empieza a decir, ¿sabes qué más? El fin justifica los medios y yo voy a hacer... Entonces, ¿cuándo vuelves tú al centro? ¿Cuándo vuelves tú al lugar correcto? A ser correcto. El problema en Chile es que no somos correctos. Muchas veces no somos correctos. Y eso se traduce, y el que miente roba. Y eso se traduce en deshonestidad generalizada. La gente miente. Y miente porque pero cree que va a agarrar una ventaja. Eso aumenta los costos de transacción en Chile y nos cuesta miles de millones de pesos, probablemente incluso cientos de millones de dólares, solamente en notarios, porque nadie le cree la palabra al otro. Ya. Entonces vamos a dejar ese tema, ¿ya? Yo no es, a ver, se lo voy a explicar. Yo no es que invisibilice a Izquierdo, lo que pasa es que no quiero hablar de él. Porque me ha ofendido muy, muy profundamente en muchas ocasiones anteriores. Cuando he comentado algo, lo he comentado en el contexto de una noticia internacional o algo así, no por defenderlo a él, tampoco, como fue el tema de la marcha contra la ley de migración. Yo estaba muy, muy enojado con él porque nos cagó. Sino que porque me pareció que era injusto lo que se estaba haciendo desde el otro lado. Pero yo no vivo en torno a ese caballero. Y espero que a mí me dejen tranquilo con ese caballero. ¿Ok? Y no volveré a responder una pregunta respecto de ese señor. Ya. Buenas noches hacia Alemania. Estaba con mi mamá y pasó y me dijo quién es el tan buen mozo. Ah, muchas gracias. Tiene buen gusto su señora madre. Ya. No, pero a ver,
Fallout. ¿Qué es lo que no es tan difícil de entender lo que acabo de decir? No quiero más del tema. Y no quiero tener un debate con ese punto tampoco. Ya. Johannes, ¿qué opino de la dictadura de Videla? ¿Qué opino? Yo no puedo opinar sobre la situación en Argentina. La historia exacta no la conozco bien. Esa es la realidad. Johannes, ¿qué piensan los alemanes acerca de los latinos? Piensan que son buenos para la fiesta. Johannes, ¿cuál es el filósofo más nefasto? Platón. De Platón viene toda la porquería posterior colectivista. Manuel Martínez, Sergio Melnik te tiró flores. Sergio Melnik el viernes en el programa del Checho Irane. Sí, lo vi. Re simpático. Ahora me calificó Kaiser, extremista de derecha. Bueno, en Chile probablemente a él también lo califican de extremista de derecha. Es muy fácil ser extremista de derecha en Chile, la verdad. ¿No? Pero sí, fue interesante el tema. Ahora fue sobre un video que hice yo sobre el cambio de gabinete que necesita Piñera. O cambia el gabinete o lo van a cambiar a él en algún momento. Esa es la realidad, lamentablemente, en Chile. Johannes, ¿qué opinas de las visiones de los análisis de Carlos Peña? Su último libro, Pensar el malestar. No he leído el libro, pero vi la entrevista que tuvo con Paulsen. Y me pareció de que ha evolucionado de manera re interesante. Yo creo que la experiencia hecha con la anarquía que nace de una revolución conducida por el estómago de jovencitos que están haciendo una revolución cultural a la China en Chile, lo hizo recapacitar muchas de sus posturas y se ha ido más hacia el sector de reconstituir la república, reconstituir el orden. Ahora, él es un tipo en ese sentido preclaro para su sector. Y me parece una señal de honestidad intelectual, por lo demás, el reconocer cuando uno se ha ido por el lado equivocado. Johannes, ¿sabes algo del desabastecimiento de las Fuerzas Armadas referente a municiones? No sé. Y si supiese, no lo diría. Sería delito. Uno no puede hablar de ese tipo de cosas, aunque lo sepa. Y yo no lo sé, ahora eso dejémoslo claro. Nadie me ha informado y no tengo idea. Pero aunque se supiese, ese tipo de cosas no se comentan en redes sociales, no se informan, nada, chao. Para todo. Hola Johannes desde Madrid, una pregunta. ¿Qué piensas de Ayn Rand? Yo como lector habitual de sus obras me parece que aplica perfecto la situación de Chile a la rebelión de Atlas en su contexto. Uno siempre puede puede aplicar la realidad a la ideología, siempre. El problema es que la ideología en general tiene el problema de que ¿qué es lo que pretendes alcanzar con la ideología? Extremar las posiciones muchas veces es contraproducente. Ese es el tema. A mí me gusta en el sentido de ir hacia cada vez más libertad o estar siempre en ese camino. Pero yo no creo tampoco que sea posible, humanamente posible, un anarcocapitalismo. Porque el ser humano, la inmensa mayoría de los seres humanos, me van a disculpar, pero la inmensa mayoría de los seres humanos no son capaces de controlarse a sí mismos. Esa es la verdad. Y tú en un anarcocapitalismo necesitas una sociedad de personas que son todas capaces de controlarse a sí mismas. A lo más con una pequeña minoría que no es capaz de controlarse a sí misma. Ahora imagínense en Chile. Hay que ver las cosas como son. Johannes, ¿algún consejo para quienes haremos el servicio militar este año? Consejo.
Cámbiense los calcetines cuando lleven las mudas de calcetines para las marchas, no sean tontos. Obedecer con prontitud y puntualidad a las órdenes de los superiores. ¿Qué más consejo? En el momento más difícil, cuando sea más duro, acuérdense siempre de que el entrenamiento y la instrucción han sido hechas para que sean logrados, para que sean superados por personas normales. Ese es mi consejo para todos aquellos que tienen que hacer el periodo de instrucción. Está hecho para gente normal, con todo lo duro que sea. Y después está ahí el orgullo de haberlo logrado. El orgullo de vestir el uniforme de nuestro país. No dejarse abatir en ningún momento. Ese es mi consejo. Y mi otro consejo, siempre es seguir la línea de el conducto regular. Si uno se quiere quejar, siempre seguir el conducto regular. ¿Ok? En Viña Herido, ¿qué está pasando ahora? ¿No? Hola, me interesa saber tu opinión sobre la escasez de agua en la zona central de Chile. ¿Cambiaría la ley? Si no, sí o no, y por qué. Saludos. A ver, el problema no es de la ley. El gobierno en cualquier momento, los caudales de agua que requiera para el uso humano de las ciudades, los puede colocar bajo su control en caso de que haya una emergencia por sequía. El problema, por tanto, no es de ley, porque las aguas son propiedad del Estado, lo que se entrega son concesiones. El problema en Chile, nuevamente, es que no se ha hecho la pega. En Chile no se hicieron las obras hídricas para recoger una serie de caudales que se podrían haber recogido. Son más de 20 años atrás, 30 años atrás, que se hablaba de la carretera hídrica para traer agua del sur al norte. Ahora, si tú le sumas a eso que Chile ha tenido un crecimiento económico importante, la economía consume agua, ¿ya?, para producir. Que Santiago ha crecido en más de 1,5 millones de personas en los últimos 20 años. Todos ellos consumen agua. Que no se hicieron las obras hídricas nuevamente. Que esas obras hídricas las debió haber hecho, o se debieron haber establecido por iniciativa del Estado. Haber dicho, a ver, ok, ¿qué es lo que está faltando? Usted empresa tanto, de acuerdo, tiene que hacer las inversiones del caso. Eso es un problema de control. Entonces, yo no veo que sea la ley del problema. Nuevamente son los políticos que no hicieron su pega. Ese es el tema. La carretera hídrica no la querían porque es que la ecología. Bueno, oye, ¿sabes qué más? Es que no podéis intervenir el río porque la ecología. Y después es que pues, tenemos sequía, man, y todos lloran. Pónganse de acuerdo. No creo que sea un problema de la ley, no fundamentalmente, porque existen los instrumentos para hacer lo necesario para asegurar el suministro en la misma ley, y en la misma constitución, y en las leyes de agua, etcétera, el código de agua. El problema es que no lo hacen, pues son unos flojos de mierda. Johannes, ¿qué es más importante que hay que defender en una eventual nueva constitución? Solo un par de cosas. Derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la libre expresión, libertad de expresión. Sin eso, olvídense. Olvídense. Y eso es lo que nos van a quitar, no les quepa la menor idea, la menor duda. La familia, sí, por supuesto. ¿No? Bueno, damas y caballeros, ya vamos casi hacia 1 hora y media y yo me voy a ir a la Durma ya, acá, porque no he dormido desde ayer para poder hacer el cambio de horario. Y quedamos en contacto. Yo voy a estar subiendo ahora todavía un video sobre el tema de la solución de la propuesta para cómo ayudar a las pymes. Si les place, compártanlo, por favor. A ver si llega la idea a oídos adecuados. ¿Ok?
Bueno, damas y caballeros, este ha sido el Nacional Libertario. Muchísimas gracias por acompañarme. A aquellos que hicieron un pequeño aporte, muchísimas gracias a ustedes también. Nos estamos conversando desde acá, desde la cuarenteneada zona del Tirol, en Austria. Que tengan un buen día. Hasta luego.